A ver, ¿cómo están? A los que están por aquí, vamos a empezar. Miren, vamos a hablar del oro. Así que voy a usar situaciones pasadas para comentar cómo se mueve con noticias fundamentales, en horarios específicos. A ver, miren, eh, el oro, de una forma diferente al petróleo. La sencilla razón es que tiene otra forma, otro diseño. El oro sube por crisis, por guerras, y porque hay noticias peor de lo esperado en el sector americano. Por esas variables, el oro sube. Entonces vamos a encontrar muchas situaciones o muchas noticias importantes, las cuales van a estar cambiando los precios. Por el lado americano, todos los jueves son subsidios por desempleo. Luego tenemos las nóminas no agrícolas los primeros viernes. Y luego tenemos el ICM manufacturero PMI. Tenemos el sentimiento del consumidor. Entonces, hay muchas noticias de esa variable, ¿ok? Que van a estar moviendo al oro. Igual, se le tiene que esperar formaciones de caída, pero ojo, el oro normalmente cuando hay una guerra o hay rumores de guerra, puede que sea más propenso a fallar. Es más exacto y muy prefijo si lo estamos operando con noticias. Después de noticias o interpretar cómo se mueven con estas al momento que salen. Entonces, yo estoy el 1 de mayo del 2017. Voy a ver por lo menos 6 noticias importantes para que se hagan una idea de cómo se debe trabajar. Entonces, miren, esta noticia, por ejemplo, PMI manufacturero de abril. Acá hay un PMI, miren, nos vota 1 de mayo 54.8, peor de lo esperado. Estas noticias tienen mucha repercusión. Todas las noticias a favor de los americanos, todas las que aparezcan, van a tener mucha fuerza. Entonces, tenemos que estar muy atentos ante un posible movimiento que el precio haga. Miren, esta es la típica reacción del precio en contra de fundamentales, como sucedió hoy. Entonces, miren, BPI manufacturero, ¿qué cosa es? Tenemos acá en Investing, Forest Factory, que es peor de lo esperado. 54.8 contra 54.6. Entonces, tenemos una desviación que tiene exactamente 2.2, peor de lo esperado. ¿Ok? Sale en rojo en Forest Factory, peor de lo esperado, a la previsión. Si sucede eso, ups, un segundo, regreso a la pantalla. Si sale esa noticia o esa variable, entonces el oro sube, el euro sube, la libra sube, es la lógica. El índice del Instituto de Gestión de Suministros de Fabricación mide la cantidad de pistas de la actividad manufacturera que se produjeron el mes anterior. Actividad manufacturera, ojo. Estos datos se consideran una muy buena e importante medida económica y de confianza. Si el índice tiene valor por debajo de 50 debido a una disminución de la actividad, tiende a indicar una recesión económica. Entonces aquí tenemos una recesión, peor de lo esperado. Esto afecta al oro, pero quiero que veas, mira, 1 de mayo, cuando nos vota la noticia temprano, las 17 horas son las 10, no, las 9.
Mira, ¿qué es lo que pasa? En el oro, estos fundamentales afectan para que el precio se pueda mover, ¿no?, a favor de los americanos o en contra. Técnicamente es para que el precio se eleve, y sí lo hace. Acá sucede la típica manipulación de mercado, cuando el precio reacciona, como le hemos estado hablando, y hace lo contrario al fundamental. Sube por el fundamental, luego te hace un shooting star y luego se desploma 2 horas en este nivel de rebotes donde está la de 100 y donde está 200. Entonces el precio hace esos rebotes en esas zonas. ¿Por qué? Posiblemente por promedios móviles que están justo pegados en ese nivel, 100 y 200. No los deja avanzar, los bloquea, pero el precio reacciona en contra del fundamental. Tenemos una desviación de 2.2. Yo lo que recomiendo y siempre digo, no se metan si la noticia está en contra, el precio reacciona en contra del fundamental. No te metas. No es muy prudente. Aquí, como verás, al inicio de la noticia, el precio sale hacia arriba. Pero después, en esas zonas o en esos promedios móviles, se desploma haciendo velas envolventes y se viene para abajo. Te reacciona en contra del fundamental, cayendo a más de casi 90 pips, desde la envolvente en media hora, la vela de caída. Entonces, reacciona en contra de la noticia. No es bueno operarla e irnos en contra de ello. No es muy prudente cuando estamos en estos niveles. El shooting star o estos patrones son bajistas. Reaccionan en contra de la noticia. Hay que ver siempre qué pasa un 1 de mayo. Cuando está un día bajista, como hemos dicho, cuando tú encuentras un día a la mitad, probablemente ese día siga bajando. Entonces, si yo estuviera haciendo operaciones de venta, en el oro, lo ideal es irme a favor del fundamental, no en contra. Como en esta situación. Yo prefiero el oro, mira, el petróleo, puedes operar todas las velas rojas que tú quieras. Hasta en contra de noticias se cae. El oro es un poco medio complejo. Si se cae o crea formaciones más de caída, lo hace si es que la noticia está a favor de los americanos. En este caso, el ISM manufacturero está en contra. Hace otra situación diferente a la proyectada. Sector manufacturero, primera noticia. Luego llega otra. El día 4 o 3. Mucho ojo con esto, por favor. El día 3. Porque te puede agarrar desprevenido. Entonces, el 3 me llega otro dato importante. Este de acá. Vienen dos. Viene el ICM no facturero PMI y vienen las reservas de la FED. Vienen una tras otra. Esta de acá, que tiene 3 estrellas. Nos bota una desviación 57.5 contra 56.1. Conclusión, tienes fuerza alcista al 1.4 de desviación. Debería bajar el oro, el euro y la libra porque el dólar se pone fuerte. ¿Qué es esta noticia? 57.5. Es acá, PMI no manufacturero del ICM. Vamos a hacer una... Lo anterior era el índice del sector manufacturero. ¿Ok? Pero esta de acá tiene otro nombre. Repito, esta es PMI no manufacturero del ICM. O sea, es diferente, pero es un dato que es fuerte.
Esta noticia puede impactar. Mira, índice PMI del sector manufacturero, del sector no manufacturero. Nos habla de la gestión de suministros, no de fabricación. Muestra la cantidad de pistas de la actividad no manufacturera que se produjeron el mes anterior. Una lectura por encima, expansión, por debajo, contracción. Estas noticias afectan a todos los dólares. En esta situación nos sale positiva, 1.6. ¿Qué es lo que pasa en la gráfica? Cuando vota y llega después, por ejemplo, están llegando las noticias de la Reserva Federal. Cuando estos datos se dan ese 3, siempre en un oro, por ejemplo, el día 3 es toda esta vela. Si en ese día, como yo siempre les he dicho, el precio está cayendo, o sea, el precio está bajando y está por acá, pueden ser nóminas no agrícolas, cambios de empleo no agrícola, pueden ser muchas noticias, ¿ok? Pueden ser varias. Si el día está bajando, por ejemplo, lo más probable es que siga hacia abajo. Y si hay noticias importantes, entonces la lógica es estar buscando operaciones de venta, ¿ok? Esa sería nuestra lógica. O sea, buscar operaciones en esa dirección. Para ello tendríamos que tener los fundamentales a favor de los americanos. Si es así, el precio se puede proyectar. O sea, repito, se proyecta y tiene una mayor expansión. Entonces, cuando está cayendo y tú ves que está a la baja, 21 está encima, quizá llega a la de 100 y 200 ese día. Está en plena tendencia bajista y puede seguir desplomándose. Por lo tanto, día a la baja. Revisas 4 horas, tendencia bajista. ¿Por qué? La línea de 21 blanca está encima y se sigue para abajo. ¿Ok? No tiene sentido estar haciendo compras, porque la tendencia es hacia abajo. Entonces, normalmente, esta es la tendencia general que el precio puede hacer en H4. Muchas operaciones que tú hagas de ventas van a funcionar en esa tendencia. Van a acertar un montón de veces. La sencilla razón que está a la baja. La de 100 y 200, línea azul, 100, roja, 200, siguen en tendencia bajista. Pueden seguir moviéndose. Pueden seguir explayándose. Entonces, la situación es bajista. El escenario es a la baja. Tienes que darte cuenta de qué escenario estás, en cuál te encuentras. ¿Ok? Cuando vamos al gráfico chiquito, cuando nos bota esas noticias, tienes que tener en cuenta algo. Tendencia bajista de días, 4 horas. En una hora, cuando llegas a la sesión americana, llegas a las 15 horas, también te encuentras con promedios de 21. Lo mismo. Tendencia a la baja, 21 encima en H1, línea blanca, entonces es tendencia bajista. Tiene más probabilidad de bajar que de subir, obvio. No es recomendable estar haciendo compras en esa zona. Estas tendencias con 21 encima aparecen a cada rato. El precio es lo que hace es expandirse. Entonces, cuando tú tienes un fundamental, en este caso, miren, el precio bota, nos bota eso de las 9 de Colombia, acá en Forest Factory. Cuando estos datos son a favor de los americanos, te pones fundamentalmente a la baja. Si es que hay otra noticia, como en esta situación venía la Reserva Federal de la FED, o eran minutas, no, la Reserva, que al final mantuvo sus tasas de interés en 1, en mayo, entonces no tienes que hacer operaciones antes de esos fundamentales. Lo ideal es esperar. Cuando pasó el fundamental, repito, cuando se dio la noticia después del fundamental y la Fed mantuvo sus tasas, se sobreentiende que tiene fuerza el dólar, que se va a seguir manteniendo. Si hay un aumento,
¿ok? Un aumento, obviamente que el dólar se dispara. Si se mantienen las tasas, lo más lógico pensar es que el dólar se fortalezca. Cuando tú tienes la tendencia bajista por 1 hora y 4 horas, entonces aquí fíjate qué fue lo que también te votó el ICM no manufacturero PMI. Te sacó un dato positivo, 57.5. Entonces, al darte ese dato positivo, ese dato del sector manufacturero, entonces tú sabes que el dólar se pone fuerte y quizá se puede seguir expandiendo aún más. Entonces, las próximas horas eh, hay que buscar operaciones de venta. O sea, este tipo de velas, como hemos hablado en el oro, petróleo, pues dar la formación bajista, pero acá los fundamentales son los que pesan, los que tienen esa proyección. Y tranquilamente, ¿ok? El precio puede moverse a la baja. O sea, después de noticias se hacen operaciones, no a los minutos. Antes se puede también. La cuestión es que corra riesgo de que este precio se dispare para el otro lado. Lo ideal, como hemos dicho, es después de fundamentales. Recién se hacen operaciones, no antes, por la sencilla razón de que el precio puede hacer cosas diferentes. Hay que ver acumulación, hay que ver este tipo de velas. Tiene que haber fuerza, marabosos rojos, para que nos den esa fuerza bajista y nos digan que el precio puede continuar hacia abajo. ¿Me dejo entender? Es importante que ustedes se den cuenta de ese tipo de variables, de la fuerza con la que el mercado está llegando, la acumulación. Eso me detecta cuando son velas rojas, el precio puede seguir moviéndose con fuerza y puede reventar, según la situación de mercado. De acá puedo sobreentender que hay bancos colocando dinero. Entonces, en esa fuerza, el precio se impulsa, se puede mover rápido en ese tipo de marabosos. Estos son envolventes. En los gráficos de 1 hora, tenemos expansión de 21, girando la tendencia bajista. Encontramos este tipo de cierres. Estos son shooting stars, ¿ok? Velas rojas después de noticias crean este tipo de velas. Muchas de las operaciones que yo hago en el oro han sido por estas variables, o ese tipo de formaciones que le dan fuerza. Aquí es fácil explicar, como se dice, el mercado está cerrado, pero cuando aparece, entonces ahí tienes que aplicar la teoría. Esta es una opción por fundamentales. Entonces los fundamentales se van a dar y crean esa noticia, crea toda esa bajada de ese momento y posteriormente se sigue impulsando al día siguiente. Es parte de todas esas noticias lo que hacen es crear este tipo de variables y les da fuerza a los dólares, a fuerza de poder seguir moviéndose. Entonces, el mercado puede reaccionar a estas noticias en todo momento. Cuando llegan todos los días y hay estos fundamentales que están en rojo en Forest Factory, de color rojo, que son las importantes, todos los jueves reclamos por desempleo, ¿ok? Esto afecta al oro. Si yo solamente quiero hacer operaciones en el oro de ventas, tiene que haber una fuerza a favor de los americanos, fuerza bajista. Hay más de 10 noticias importantes todos los días, durante un mes. Muchas de esas van a ser, alguna que otra, a favor de los americanos y el oro reacciona a la baja. Entonces, mire, los reclamos o esta noticia que llega el 18 es una de las más sencillas de entender. Siempre se da, siempre ocurre. Entonces, todos los jueves tenemos el mismo dato. Esta es. Llega a las 14:30.
Teníamos una expansión aquí. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El desempleo se redujo en Estados Unidos. 8 puntos. Acá vemos el calendario. A las 7:30 se crea indecisión, la primera media hora. A las 8 a.m. se hace una operación posible. O 9 o 10. El fundamental tiene peso durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Desviación, 8 puntos. El desempleo mejoró. Mejor que la previsión, 2.32. Entonces sale en verde en Forex Factory. Si se muestra de esa manera, por lo tanto, vuelvo a decir, la noticia es a favor de los americanos. El oro se cae, el euro se cae, la libra se cae. ¿Me dejo entender? Esos pares de divisas se pueden caer. ¿Me dejo entender? Esos pares se pueden caer. Por lo tanto, te pones netamente bajista. En esos momentos, tú tienes que tener el claro que tiene que aparecer el cierre rojo. Mira, el oro puede que no se caiga a las 8, en punto, puede que sea a las 9 o a las 10. Pero si es que esta fuerza se da, necesita la formación bajista. Entonces, para que el precio se mueva, para que haya esta potencia, puede que sea 8:30, 9, 9:30, pero requiere el cierre fuerte. Si es que no hay eso, olvídense. No hay operaciones, o sea, no se debe de hacer nada. Paso, como yo siempre digo. Yo siempre que veo, mire, el mercado no se va. Estas noticias son todos los jueves. Hay muchas. Yo solamente quiero que sea a favor de los americanos y las veces que he hecho plata en el oro, porque normalmente es una de las que acierto si hay esta desviación, es si es que la noticia es a favor de los americanos, nada más. Cuando no la es y el precio no refleja eso, yo prefiero no hacer nada y pasar. O sea, paso porque el setup no es claro. ¿Estamos? Porque no es claro. Tiene que ser potente, violento. Entonces, miren, seguimos por acá. Ok, ok, desviación. Vamos a ver. Estos tienes que estar muy, pero muy preciso en la formación de las velas, porque cuando el mercado aparece y se da en vivo, es otra cosa. Ya juegan las emociones, juega la psicología, juegan muchas cosas en ese momento, en una estrategia intraday. Entonces, la noticia llega en este punto, te bota a las 14 horas, te hace toda la envolvente. ¿Qué pasa? La operación se digita en estos niveles. Cuando hay la envolvente creada por el fundamental, la fuerza bajista está puesta en este lado. El precio subió, ¡pum! Envolvente. Normalmente tiene 60%, es un techo. Con noticias, con ese fundamental, puede llegar hasta 70, 75. Tiene fuerza porque es formada por la noticia mayor, mejor de lo esperado, 8 puntos. El desempleo bajó. Por eso que estas velas o estas horas, esa contracción se da. 1, 2, 3 horas, pero más que todo las 2 horas de fuerza. Le habíamos dicho 1, 2, 3 horas suele caer, o los 3 soldados rojos se dan. Después del cierre de envolventes. ¿Qué pasa? El precio cae, uno de los stop loss van a 60. El precio cae a 25. ¿Cómo yo pienso? Envolvente. Puede rebotar a la 21 o
romperlo y seguir bajando quizás hasta la de 100. En objetivo es fácil entrar, se detalla los puntos exactos, pero es más complejo salirse de la operación. Eso es lo más complejo que puede haber. Por eso, en una hora a dos en el petróleo, el objetivo puede estar entre 50 a 70 a 80 en oro. Ese tipo de, más o menos, de opciones, podemos tenerlas, esas variables. Entonces, si yo hago alguna operación, mi objetivo ya es claro. Voy a estar buscando entre 50 pips a 70, buscando los cierres de envolventes en una hora o media hora. Ahora, esto es por el fundamental. Es por eso que se hace la operación. Pero mira, es de mucha importancia y esto sucede a cada rato. Por eso hay que ver el mercado con mucha paciencia. La vela envolvente en H4 también se da. Entonces, los reclamos, los subsidios por desempleo, tienen una desviación a favor de los americanos. Entonces, 8 puntos. Peticiones de subsidio. El desempleo mejoró y se da la vela de cierre en H4. Que mucha importancia tiene porque este cierre de H4, 4 horas, te dice que las siguientes pueden haber presión bajista. Está en una parte alta. Siguientes 4 horas el precio puede caer. Ese es el cierre de H4 y la importancia, tanto en el oro, tanto en el petróleo, sesión americana, cuando ocurre, esto diagnostica desde las 9 de la mañana que puede caer de 9 a 12. Normalmente se cae hasta las 11 fuerte y de ahí se queda. Pero nos dice Maruboso un 60% que puede caer. En H4 es una envolvente. Ese 60% se puede mantener en 2 a 3 horas hacia abajo. Esto es lo que tienen que ver, el cierre, noticia, la acción de precios en una hora, pero en 4 horas se fusiona con la temporalidad de H1. Y a la par, comprendamos por qué se crea, por qué se forja. Entonces los fundamentales han llegado y crean ese tipo de caídas. Por eso cuando uno ve la proyección de 4 horas o la expansión, puede llegar hasta 90 pips, más o menos hasta el promedio de 21. Pero aquí hay que detectar las noticias, hay que entender por qué se está creando la envolvente. Porque, o sea, no es simplemente que apareció y ya está, sino que el fundamental pesa. Por eso es un oro con una envolvente, tienes que estar 2 horas abierta a 3. Normalmente yo hago eso. Horas después se cayó mucho más. Se fue hasta abajo hasta los 120. Pero son casi 3 horas lo que yo busco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Consultas hasta acá? ¿Todo claro? Antes de seguir. El cierre para poner la orden de compra, digo venta, el cierre. Tiene que esperar el cierre de la vela. Una hora. El cierre. Ni bien cierra la vela roja, se mete la operación. Porque en un minuto se puede mover 30 pips. Puede ser muy rápido. Tanto el oro como petróleo tiene que estar pendiente desde las 8 de la mañana de Colombia. 8, 9, 10. Normalmente el oro es diferente a petróleo. El oro, si yo hago alguna operación de venta, la recomendación es hacerlo solo si las noticias son a favor de los americanos. Nada más. Necesitamos todos los jueves subsidios por desempleo. Hay 4, 5, 6, hay como 10 noticias importantes para los dólares todos los meses. Una de esas puede mover al oro. El consejo es, recomendación,
operara después de noticias con desviaciones a favor de los americanos. En Instaforex, la envolvente es a las 14, la entrada es a las 8, 15 horas es 8 de la mañana. Pregunta de los demás, señores, ¿está claro? Entonces el mercado va a cambiar un montón de veces. Va a cambiar una vez, va a cambiar dos, va a cambiar tres, y va a haber cambios según la situación del mercado. Según el lugar donde nos encontremos, cada noticia, todo esto son rangos, formas de moverse. Yo necesito siempre, cuando llegue a estas sesiones, miren, formaciones fuertes, noticias que impacten. Acuérdense, van a haber muchas formaciones de velas, van a haber bastantes. Esas bastantes, lo que hacen es que el precio se mueva. ¿Ok? Entonces tengo que tener claro eso. Yo puedo operar muchos marubosos, pero como les he dicho, estas velas, los marubosos, tienen un nivel de acierto alto en la sesión americana. Yo puedo encontrar muchos de ellos y transar probabilidades. Petróleo es diferente al oro. Miren, estos de aquí, todos los que estás viendo, no son con noticias. Son así nomás. Podría repetir los horarios claves, 8 en punto, 9 en punto, 10 en punto, de Colombia. Acá vamos a encontrar Marabosus a las 15 horas, 8 en punto, 14 horas para operar a las 8, 16 horas, 15, 8 en punto, y esta de acá a las 9 en punto. ¿Qué es lo que pasa? Estas velas pueden continuar. Cuando son creadas por noticias, tienen mucha relevancia, tienen mucha fuerza. El precio puede seguir. El día 8 de junio, por ejemplo, las 16 horas, es otra noticia. Tenemos acá, no hay noticia para el dólar ese día. No, sí hay. Mire, es los reclamos por desempleo. Normalmente, Forex Factory debe tener una desviación. Debe estar en rojo para que sea negativa o verde. Aquí no hay, porque no tiene fuerza. Pero en sí el desempleo aumentó en Estados Unidos, 4 puntos, pero no lo considera fuerte. ¿Qué es lo que pasa ese día en el oro? Ustedes observan, el oro no le interesa el fundamental y se viene desplomando porque ya 21 está encima. O sea, ya está en tendencia bajista. Ya viene cayendo. No le hace caso a ese fundamental que no tiene desviación. Por eso en Forex Factory nos aparece de color rojo. Pero mira, cuando no tiene desviación, está en contra, no hagas nada. No operes en ese momento. De recomendación, no hacerlo en el oro. Petróleo sí, el oro no. No hacerlo, no operar en minutos de noticias, después de noticias, y peor aún, venderlo sabiendo que el fundamental es en contra. Porque el mercado del maruboso falla y puede el precio alzarse. Entonces, si cada es por robots, manipulación, pero reacciona en contra del fundamental, me dejo entender. El día 9 no tenemos noticias. Esto, no hay. Pero ¿qué pasa acá? Habíamos dicho de los marabosos. Mira, los marubosos aparecen, ok. El precio puede continuar. Pareciera que esto sigue hacia abajo, a 60%. Uno puede meter la venta y stop acá. En muchas situaciones de ese tipo, nos vamos a encontrar con que no avanza. Por ejemplo, método de ventas, no hay noticias. Cuando las hay, se mueve. 1 hora, 2 horas y se queda quieto. Y se queda quieto después del maruboso, repito, y no avanza, porque este es grandote, y este es en contra del fundamental, no se debe operar. Este de aquí no avanza, lo cierras, porque no avanza.
Porque si tú lo dejas abierto, normalmente en 2 horas debió avanzar. Debió hacer mínimos más bajos. Debió tener fuerza bajista. Y cuando no lo hace, se va para arriba. Y te puede hacer perder pips. Porque es una estrategia de intraday, se abre y se cierra rápido. Estamos. Se abre y se cierra rápido. No se mueve. Estas son las típicas operaciones en las que quizá uno pierde pocos pips, no mucho. ¿Por qué? Porque no se mueve. Puede seguir, sí. O si no, cuando uno va, por ejemplo, uno vende por aquí y va ganando este pedazo, te proteges. El stop loss de acá se va a la mitad. Si te lo toca, te lo tocó. Y perdiste o no perdiste nada, perdiste cero, nada. Si avanza rápido, protégete el stop loss muy cercano al punto de ingreso. Porque de ahí el Marabosu no avanza. Miren, día después, 12 de junio, creo que no tienen noticias tampoco. No, no hay nada. Es un lunes. Otra vez te aparece el Marubosu y parece, da a entender de que revienta para acá. ¿No? 60% cuña bajista. No hay noticias. Cuando las hay, saben que se mueve. Mira, y otra vez no revienta. Cuando no hace esto, como hemos dicho, primera variable, revienta. Segunda variable, se queda estático. La tercera hace esto. Esas son las variables que pueden hacer las velas rojas. Normalmente yo me he encontrado con esas muchas veces. Yo vendo, ¡zas! Se va para arriba. Entonces, cuando hace esto, ya la vela roja falló y no tiene potencia. Porque ese tipo de formaciones de pauta penetrante o piercing, la vela roja se mete. Falla esa formación negativa. Entonces ya no da una razón a... Muchos tienen el stop. Puede que haga techos o ya no lo haga. Pero normalmente cuando yo veo eso, yo siempre tengo la estrategia para 2 horas abierta. Cuando hace esto, yo sobreentiendo que ya no se mueve, que quizá lo rompe para arriba. Entonces, ahí pierdes. O sea, estás acá, tu stop loss puede estar a 60, llega a este punto. Esa vela se puede alzar. Si no, máximo 2 horas. Igual, perderías 30 pips porque no se movió. Se producen ese tipo de situaciones. Repito, eso es porque está, mira los niveles, tendencia bajista y está cerca de las partes bajas. Esto sucede el 13 de junio, día después. Creo que tampoco el PPI no tiene fuerza, es una noticia del UCD, no hay desviación. Cuando aparecen las formaciones rojas, miren, muchas de estas van a acertar y muchas no van a acertar. Este es el 15, parece que de acá se desprende y cae. Entonces, fíjense bien, son envolventes, parece que se desploma. Y acá en el mínimo se rebota. Cuando hace esto, tiene mucha opción de poder fallar, porque ¿qué pasa? Si este es mi stop loss, ¿ok? No hay fundamentales, ese es mi stop loss. Si hay esta indecisión, ya tiene porcentaje de poder elevarse, hay mucha probabilidad. Ahí yo tengo dos opciones, o cierro y pierdo poquito, o mantengo mi stop loss arriba. Porque si lo mantengo, podría hacer techos y volver a caer, si no quiero perder 5 pips. Si apertura con fuerza para arriba, mejor lo cierro. Si apertura cayendo, sigue hacia abajo entonces. Pero lo que pasa es, puede hacer el techo y te toca el stop loss. O sea, normalmente en el intraday, en una situación de esas, pude haber perdido quizá, qué sé yo, 15 pips, 16. Y quizá por no cerrarlo, me fui y me tocó y perdí 60. ¿Por qué? Porque la vela no avanza. O sea, se crea una indecisión. Yo prefiero cuando yo veo estas velas, hasta media hora y 1 hora fusiono y no avanza, y se crean dojis, prefiero perder poco. Normalmente yo no cierro. Son 10 pips, porque a veces pienso que se va para arriba y no me va a hacer los techos.
no me va a hacer y se va para arriba. Es lo que yo siempre creo cuando se dan estas situaciones. Entonces, darte cuenta que las formaciones rojas pueden avanzar, pero sí, también son propensas a fallar, pueden fallar. Por eso que no puedo, por ejemplo, cuando las operas, colocarle mucho dinero a una de ellas, porque esa una puede tener fallos. ¿Dónde es violento? En el caso del oro, las formaciones negativas, cuando las noticias son mejor de lo esperado, cuando son creadas esas velas rojas por fundamentales. Llámense nóminas no agrícolas, tasas de desempleo, reclamos de desempleo, ICB manufacturero, sentimiento del consumidor, todas esas. Cuando son creadas por, este es un fundamental, es tasas de interés de la FED, cerró la vela roja, como el caso de mayo, y cuando es vela roja, 60% que se cae, y se puede caer este pedazo. Las velas rojas creadas por fundamentales tienen mucha potencia, potencia de moverse con rapidez, una tras otra vez, sobre todo en el oro. El oro estamos hablando de mucha volatilidad. Estamos. Si les digo mucha, es porque es demasiado. Entonces se van a dar infinidad de entradas. Por ejemplo, vamos acá. Así, oro tiene que estar lista para ser operada normalmente con las fundamentales que tenemos. Esta de aquí, el ICM manufacturero PMI. 57.8, 55.0. Desviación 2.8. Mejor de lo esperado. El oro se debe de caer, el euro también, la libra también. Los tres deben de caerse por correlación. ¿Tienen preguntas? Pueden ir colocando las preguntas. Entonces, este es el índice PMI del sector manufacturero del Instituto, el índice PMI, ¿ok? Entonces, mejor de lo esperado, por S-Factory, 9 de la mañana. ¿Qué pasa? En esos momentos, tú tienes que percatarte, si un 3 de julio, no fue hace mucho, en la sesión americana, el precio viene volando, desde la europea, o ya viene según la situación de mercado, a las 9 horas viene cayendo, a 21 está encima, es una tendencia bajista. No vas a estar buscando compras, las velas son de continuación. Si las noticias son mejor de lo esperado para los americanos, es muy probable que se pueda expandir, que siga bajando. En plena tendencia, las velas rojas llaman a otras formaciones bajistas. Entonces, si un día en el gráfico diario tú ves, como siempre le he dicho, fíjate dónde está el mercado. Si está 21 encima en días, tendencia bajista, en lo que estamos. Si los cierres son negativos, son probabilidad de que quizá continúe hacia abajo. Y si la vela está cayendo, la mitad o la cuarta parte, muchos días nos encontramos con esto, el precio puede seguir cayendo. Entonces en el oro puede seguir cayendo una expansión de ese tipo, de esa mitad, como hoy lo hablábamos en la mañana, en vivo, puede seguir moviéndose. Me dejo entender. Esa predisposición del precio nos da la variable de que pueda seguir hacia abajo. Entonces, el H4 es una expansión abismal a la baja. El H1 es lo que me interesa. La operación, ¿a qué hora es? 16 horas. Entonces, muchas veces nos volvemos a encontrar con los marabosos. Y esto es forjado por la noticia. Acá está. De vuelta. Perdón, esta de acá. Forjado por eso. Por ese fundamental.
Entiéndelo bien. Por eso que se forja. Entonces, esa noticia es esa vela. Esto. Otro maraboso. 60% por sí sola. Con noticias, tranquilamente 70-75% de probabilidad de que pueda moverse. Porque sabemos que hay fuerza bajista colocada. De por sí no vas a ponerte a comprar en eso. Es tendencia bajista. La hora clave es 8, 9, 10, ¿no? De Colombia. ¿Tienen preguntas? Con fundamentales es lo mismo en la libra. La libra arranca desde las 4 de la madrugada, en punto de Colombia, porque es sucesión. Mañana creo que tiene noticias. A las 4 va a hacer algo, caer o subir, posiblemente con fundamentales. Pero esta variable en el oro es explícitamente detallada. Cuando ocurre, primera vela. Acuérdense, son dos y son tres. Una, dos, tres. Entonces, es fácil entrar. Lo más complicado es salir. Tres velas puede dar 60 pips, 70 pips. Los riesgos pueden ser el stop loss colocado encima de la vela. Entonces, el fundamental, cuando vota el fundamental es esta la entrada. Stop loss encima. Y uno espera las posibles expansiones en plena tendencia bajista. El mercado está predispuesto a caer en ese instante. Predisposición a la baja. Fijaos los H4, también las posibles continuaciones o expansiones. Entonces, cada vez que nos encontremos con este dato, el precio puede moverse en esa dirección. Aquí, por ejemplo, el 7 de julio. Entonces, ok, cada noticia de las más importantes, hay que esperar formaciones negativas. En el oro es más predispuesto a caer, siempre y cuando, ok, el fundamental sea a favor de los americanos. Nóminas no agrícolas, miren, mejor de lo esperado, 222 contra 175. Estamos hablando casi 25 más 20, 45, casi 47 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio puede moverse a la baja. Oro se cae, libra se cae, euro se cae, los dólares se ponen fuertes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los precios, cuando hay un fundamental, lo que tienes que hacer es pensar, probablemente se caiga, es lo más lógico. Tienes que ver cuál es la situación de mercado. Tendencia bajista, ok, 21 encima, a la baja, o sigue el perímetro. Entonces está siguiendo esa desviación. Estamos. Si sigue la desviación, entonces la fuerza de la noticia puede hacer que el precio continúe hacia esa dirección. Entonces, estas velas, después de nóminas no agrícolas, cuando ocurre, uno necesita encontrar, si hay indecisión, no, aún no hago nada. La vela es roja, 55 que cae. Requiere acumulación roja. La acumulación es la formación que dictamina la posible caída en 2-3 horas. En este caso, sean nóminas, subsidios por desempleo. ¿Estamos? Requiere este tipo de acumulación. O sea, requiere el precio para que pueda expandirse. Y es importante detectar media hora o en una hora a la entrada, después de noticias. Cuando se da esta fuerza y llega a las 9, que es un maruoso, un 60% que puede seguir. Hemos dicho una, dos y tres velas se mueven. Una, dos, tres. Y ahí queda. Ese es el día de noticias.
en nóminas, que el oro cuando se opera tiene que tener estas variables. Hasta los H4 son rojos, mira, y pueden seguir las próximas 4 horas. Pueden seguir hacia abajo. Si el H4 es rojo, fuerza bajista, por fundamentales el precio puede seguir bajando. Puede seguir explayándose. Entonces aquí lo que pesa es la noticia. Las velas de H1, media hora. Ahí se dan los cierres. Continuación, reaccionando a nóminas. ¿Me dejo entender o no? Nos vamos a encontrar con estas situaciones muchas veces. No solamente una vez. Por ejemplo, julio, otras nóminas llegaron y con esta acabo. Esta hora. El 7, el 4. Entonces, las nóminas aparecen una y otra vez, todos los meses. Subsidios por desempleo. ¿Qué pasa con las nóminas? Otra vez mejor de lo esperado, 209K contra 182. Uy, estamos hablando 18, 28, 27 puntos de diferencia. Mejor de lo esperado, gana el dólar. Debe caerse el oro, la libra, el euro. Euro dólar, libra dólar, el oro contra el oro. Deben caer, es la lógica. ¿Qué pasa? Cuando tú haces el análisis técnico, la vela hace esto de aquí. Entonces, es un marboso que se produce al momento de noticias, 15 horas, una entrada a las 9. Los cierres fuertes, formados por noticias importantes, llámense, miren, cuidado con las velotas. Esta es una vela que tiene buen cierre, esta es una velota. Velas inmensas ya no se operan. ¿Cuánto tiene esto de acá? Miren, tiene 100. Este de aquí tiene 60. Formado por noticias, puede expandirse. Tiene espacio a poder moverse una media hora más, gráfico de media hora, y al cierre de una hora, por la fuerza que tiene una hora más, ahí puede llegar a 365. Está en la de 200, ya rebotó una, dos, la tercera de seguro no rebota. Pero los fundamentales son precisos. Entonces son los que nos hacen, repito, darnos esta desviación. Nos ponemos fundamentales el 4 de agosto, en julio igual, después de noticias. Hace falta acumulación o fuerza roja. Muchas velas rojas van a fallar. Por eso hay que saber operarlas. Y cuando son con noticias, es como se mueven con esa fuerza. ¿Me dejo entender? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Galaxy, Francis, Jesús, John, Marx, Ronald, Pierre, el oro. Diferente, repito, al petróleo. Dos activos distintos. Es más fácil que se caiga con noticias. Siempre se cae por noticias. Las velas rojas sin noticias en el oro pueden fallar muchas veces, pero velas rojas formadas por fundamentales a favor de los americanos, como las nóminas no agrícolas, tienen mucho nivel de acierto. Voy a acabar esta hora, y ahí nos vemos en 10 minutos. Vuelvo a colocar otro link como la sesión de ayer. ¿Cuántas velas japonesas envolventes, estrellas, haramis, piercing, nada más? Las más importantes. Es envolvente. Lo que estamos nosotros viendo, operar todas las velas rojas, maravillosos o envolventes. A veces van a haber shottings, pero todas son las velas rojas lo que estoy explicando, según la condición del mercado. Las únicas, las más importantes de todo lo que hay.
Mando otro link. ¿Ok? Pero identificarla, eso conlleva a que aparezcan en su momento y uno mismo se dé cuenta. Identificarlas no a nadie nos puede tomar tiempo. O sea, toma tiempo que cada uno le identifique por sí mismo sin ayuda. Otra cosa es que te ayuden, otra cosa es que uno mismo se dé cuenta de lo que aparece. Y eso conlleva tener más de 1000 horas en el mercado, 1000, 2000, 3000. Cuando uno va viendo muchas veces, va reconociendo más rápido. Eso se logra con la experiencia. Acabo esta y envío otro link en el chat, en el grupo ventas, ¿ok?